de profundizar en el espacio, terminaría con ese punto, un poco con cómo se está viendo el momento político, que fue lo que ayer tratamos de nosotros, y el viernes también, de hablar con la militancia, sobre todo cómo comprendemos la fase que arranca desde el 7 de agosto. Ustedes se dieron cuenta del discurso contestatario, el discurso ofensivo y un discurso, digámoslo, lleno de muchas ambigüedades del presidente Santos. ¿Sí? Un discurso ofensivo porque es un discurso que trata de perfilar un enemigo interno que ahora llamamos la oposición. ¿Sí? Ahora la oposición, no se sabe cuál oposición. Santos mete en un solo costal la oposición de la ultraderecha a la oposición de la izquierda, ¿sí? Y en ese campo de la oposición, que claramente él está diseñando hacia la ultraderecha, Santos por lo menos trata de mostrar una cuestión que es evidente en los 3 años de gobierno, y es la pérdida de oxígeno político del gobierno. Es un elemento sintomático que está demostrando 3 elementos esenciales que yo les quisiera compartir. Está soslayado en la voz, pero creo que hay que seguirlo profundizando, porque creo que muchos de los elementos programáticos van dando cuenta de lo acertado de nuestra línea política. La primera situación es lo que yo llamaría el descarrilamiento de las locomotoras de la prosperidad. Ese descarrilamiento, partamos de la entrada, no ha habido líneas férreas para poder instalar las locomotoras. Es decir, el proyecto transnacional, modernizante, capitalista de Santos está estancado. 3 elementos marcan ese estancamiento en el primer punto de las líneas férreas que no se han podido construir. La primera tiene que ver pues con la crisis capitalista mundial. Crisis capitalista que, si ustedes notan, es una crisis que tiende a profundizarse a pesar de los coletazos y de los paliativos que trata de resolver ¿cómo es que se llama? El consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y tiene que ver principalmente con el cambio en la hegemonía mundial de la economía, que tiene que ver con la configuración de un nuevo polo, no polo democrático, sino el nuevo polo económico, que inclusive están intentando sabotear los Estados Unidos y Europa, que se llaman los BRICS. Eso hay que prestarle mucha atención, porque las nuevas guerras hacia Oriente y hacia Asia van en esa dirección. Por eso no gratis la Hillary Clinton arma un conflicto con Corea que todavía se está tratando de resolver. Está el caso de Siria, está el caso de Turquía. Eso de Siria sigue dándose plomo, sino que ahora la cuestión está en Egipto, mientras lo de Siria se trata de resolver por otro. ¿Sí? Está todo el armamento que se está generando contra Siria y contra el Kurdistán y contra Rusia, que es principalmente siquiera Rusia por la parte de la zona septentrional oriental, que está principalmente destinada a llenar de misiles Patriot. ¿Se han escuchado los misiles Patriot? Bueno, los misiles Patriot son unos misiles de alto alcance, tierra-aire, para bajar aviones, porque principalmente los aviones que tiene la fuerza rusa y francesa e italiana, ¿sí? No se pueden escapar de ese tipo de misiles. Son misiles de alta capacidad de destrucción tierra-aire. ¿Sí? O sea, están preparando toda una correlación militar. Por eso lo de Siria es clave, porque lo de Siria es entrar a Rusia con línea directa de la OTAN y todo lo que ya ustedes saben que esto genera. Entonces, estamos en un momento de crisis capitalista, donde obviamente el tema de la desaceleración económica afecta también los intereses norteamericanos y va a afectar directamente la situación de las inversiones en Colombia, las situaciones un poco de el apretar tuercas de las deudas que tienen países que suscriben acuerdos económicos y sobre todo deuda externa con Estados Unidos. ¿Sí? Por eso ustedes han visto que toda la política económica del gobierno está destinada a 2 cosas: a proteger el capital transnacional en detrimento del capital nacional, y por el otro lado una política revaluacionista que está significando, por ejemplo, cosas como estas: pérdida de la valoración del peso ante el dólar y el euro, y por eso nosotros tenemos la economía inundada de dólares. ¿Sí? Y aparte de eso, unos acuerdos de libre comercio que un año después, si se han dado cuenta, han entrado en una etapa de quiebra completa de 2 sectores específicamente hablando: el café y el sector lechero. Ustedes se están dando cuenta que por ahí va la cosa. Entonces, los rieles de la prosperidad empiezan a tener su estancamiento. Para eso no se necesita guerrilla,
Esa es la dinámica del capital monopolista transnacional en una fase imperialista que pues tiende a absorber en una época de crisis economías débiles como la colombiana. ¿Se van dando cuenta? Ahora, la ruta de escape que Santos ha buscado es entrar en una nueva fase de acumulación de capital, en la fase de reprimarización. ¿Sí? No sé si somos familiares con ese concepto. Es decir, entrar con unas formas muy atrasadas de explotación capitalista sobre el suelo y sobre el territorio, con la explotación minero-energética principalmente. Reprimarización es como llamado holandesa, ¿no? Tiene que ver un poco con extracción. Exacto, es extracción, explotación, pero aquí en Colombia son sin industria, sino de forma artesanal. Por eso el paro de Marmato, el tema ahora que viene con los campesinos del Catatumbo. O sea, toda esta situación da cuenta de la ruta de escape que está buscando Santos. Es como revalorizar la economía con la explotación energética en una fase de transnacionalización. Entonces, este tipo de temas tienen la complejidad que no estaba en el libreto del gobierno en la fase económica. Era el resurgir del movimiento social y popular en una fase de descontento social que ha actualizado tres cosas esenciales. Uno, la lucha del territorio, la tierra y el territorio. Dos, el tema de soberanía. Y tres, la lucha contra la transnacionalización. O sea, sin quererlo, en el país esa agenda política nos la puso el gobierno, gracias gobierno, y el gobierno ha venido sufriendo un poco lo que ha sido toda esta etapa de agudización, que es una etapa de profundización neoliberal muy fuerte, muy fuerte. Ustedes ahorita hablaban del concepto de globalización. Nosotros tenemos una posición en el programa sobre ese concepto, que bueno, ahorita entraré un poco para actualizarlo también, porque pues lo bacano del programa es que nos actualizó a todos muchas cosas que quizás desconocíamos de la teoría política que se ha ido, digámoslo, discutiendo y avanzando, sin ser conceptos cerrados o finiquitados, sino todo lo contrario. Como diría Gramsci en el famoso texto sobre la lingüística, la formación de un concepto es la explicación del mundo, pero también la recreación del mundo por el mismo concepto, es decir, el concepto puede cambiar. Eso es muy bello, a mí me gusta mucho de Gramsci en ese aspecto. Por eso el amor en sí mismo no es una sola cosa. El amor es muchas cosas cuando se llena ese concepto en la misma explicación del mismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, el primer tema son los rieles. Los rieles ahí están estancados. Revaluación, transnacionalización, pero crisis económica mundial. Primer tema que está allí, que es clave. Segundo tema que es importante, que tiene también que ver con los BRICS. Si ustedes se dan cuenta, los BRICS están trabajando en... bueno, toda esta situación, obviamente ustedes saben que el capitalismo en nuestra época no es el capitalismo de Marx. A Marx le tocó un capitalismo premercantilista, premonopolista, y a nosotros nos tocó un capitalismo en una fase que se llama imperialismo. Es decir, el capitalismo en una fase superior. Es más, sobre el imperialismo se está teorizando y nosotros también hicimos ya un aporte al imperialismo, pero ahorita les comentaré. Segunda deuda que tengo para el tema del programa. Bueno, usted me prometió tinto, ¿sí no? Pero ahorita para que rastre. Bueno, ¿qué es importante de todo esto? Entonces, el segundo elemento es el tema de los BRICS. Si ustedes se dan cuenta, los BRICS están en una etapa de configuración: Rusia, India, China, Brasil. Pero también esto tiene sus entronques. ¿Por qué? Porque hay una fase de estancamiento de la producción mundial en términos de que la reconcentración de recursos energéticos está generando crisis. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Brasil, uno de los países de los BRICS, ¿qué es lo que le está pasando a Dilma? Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué Dilmiña ahora está en problemillas? Pues por la siguiente situación, que es el papel de cuando un gobierno democrático intenta cogobernar con la derecha, ¿sí? Y es lo siguiente, ¿qué le está pasando a Dilma? Para que ustedes sepan, porque es que está en pelea Brasil. Brasil hizo una promesa de producción de barriles de petróleo al 50%, es decir, incrementó su capacidad de exportación de petróleo
en los últimos 5 años al 50%. Eso no lo hace ni siquiera Venezuela, que tiene pozos petroleros de alta producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo país tiene que pensar en sus reservas. Esa excesiva producción no se cumplió y hoy está endeudado con los países que hacen parte de la unión de los BRICS. ¿Y qué ha pasado? Que hay endeudamiento interno para suplir las déficits, y esos déficits han afectado los temas de la gasolina. Al afectar las reservas de gasolina, pues se incrementa el transporte en Brasil. Al incrementarse el transporte en Brasil, se incrementan los problemas sociales, porque las personas que antes tenían tarifa diferencial al servicio de transporte público ya no lo tienen. Y como muchos de ellos son capitales privados del transporte en Brasil, no van a aceptar que se mantengan los precios estables del servicio del transporte sin incrementando el precio de la gasolina. O sea, los capitalistas nunca pierden. Es decir, si incrementan precios de la gasolina, incrementen precios del servicio de transporte, y por eso la gente salió a protestar. Como también el problema no es transporte público, sino también el transporte de los alimentos, pues se incrementaron los alimentos. Pero también al incrementarse los precios de los alimentos, incrementa la inflación, porque usted tiene que dar cuenta del salario. El salario tiene que ser equilibrado con capacidad adquisitiva. Cuando la capacidad adquisitiva es menor a los precios del mercado, se genera una cosa que se llama inflación. Entonces, ya van dándose cuenta por dónde todo... Eso es lo bacano del sistema capitalista, que se puede explicar como sistema. Todo va con todo, dicen por ahí. ¿Sí? Entonces, este es uno de los temas que tenemos en la realidad latinoamericana que afectan, y que es un país, Dilma está en un momento de campaña presidencial. Recuerden que el próximo noviembre va a tener las elecciones en Brasil, a la cual aspiramos que Dilma, ¿sí?, gane, porque además todos queremos ir al Mundial y a los Olímpicos. Ojalá el próximo Festival Mundial sea allá y rapidito. Son este tipo de situaciones que también tienen que ver con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque pues esto de alguna manera también tiene que ver con las salidas de la crisis económica que se está buscando forzar. Por eso ustedes ven y ustedes dirán, pero ¿por qué los paros ahora? Porque es que claro, toda esta etapa lo que está haciendo es una nueva reconfiguración económica en la que Santos está totalmente ahogado, y la ultraderecha está queriendo volver al mismo libreto anterior. ¿Sí? Al libreto anterior es, ¿sí ve? Se lo dijimos, el problema de la tierra es que mientras esté feudalizada, es decir, concentrada en grandes extensiones de tierras con muy pocos poseedores, es mucho más fácil de controlar que tener muchos poseedores pero con poca producción. Esa es una de las tesis que el uribismo maneja, es decir, es mejor una gran extensión de tierra productiva que muchos poseedores y con poca producción. Ese es uno de los debates que tiene Uribe cogido a Santos, ¿sí? Para justificar pues a José Félix Lapori, para justificar la ganadería extensiva, la gran concentración de tierra, y por ahí derecho también el narcotráfico. Pero sí, porque esos son los temitas también de la gran producción. Ustedes ven que la gran producción, es decir, el latifundio, es directamente proporcional a la producción, al capital en productivo agrícola, pero es el capital narcotraficante, el del narcotráfico que se genera con la tierra. Que realmente ellos no producen mucho, actualmente el tema agrario no es lo que más está produciendo, inclusive venía en descenso en los sectores que más producen en el país. Entonces tenemos eso. Entonces el segundo tema de los rieles, de estos fracasos de la prosperidad, que yo les quiero contar así rápidamente, es el tema, digámoslo, de una contradicción existente en el bloque de poder. ¿Sí? En el bloque de poder, cuando hablamos del bloque de poder, sumamos Uribe. Y la contradicción existente, de lo más leído de la ciencia negra, es un desprendimiento orgánico de un sector del bloque de poder para construir una nueva forma política basada en un reagrupamiento de sectores de ultraderecha y militaristas que le puedan disputar a Santos la conducción del establecimiento. Eso es, sin eso no podemos leer el nacimiento del puro centro democrático, la candidatura de Pacho Santos o de Oscar Iván Zuluaga, que son los dos candidatos presidenciales que Santos se hizo del puro centro, y las crisis, como llamaría Gramsci, las crisis sistémicas de los partidos tradicionales, sistémicas.
Una pregunta, esa contradicción desde el análisis que hacen se plantea como una contradicción antagónica, una contradicción que puede ser- Contradicción no antagónica, es una contradicción de conducción, de dirección, de perspectiva, de un bloque, de una expresión del bloque de poder. ¿Cuáles son esas tres contradicciones? Pues la primera tiene que ver con la concepción de lo que llamamos la seguridad democrática, es decir, el planteamiento de la derrota estratégica de la insurgencia. En últimas es Santos de alguna manera ha hecho una concesión muy fuerte en la política contrainsurgente que ha afectado la garantía del manejo del Estado. O sea, el Estado se ve amenazado por una concesión como lo lee Uribe a la insurgencia, que es el tema del debate de la paz. ¿Sí? Tema de seguridad. Ese es un tema estratégico que es una contradicción al interior. La segunda tiene que ver con todo el tema de la prosperidad económica, ¿no? Que son dos elementos centrales que a mí me parece que son claves que nosotros los manejemos. La diferencia de Santos con Uribe en su proyecto económico, porque sí las hay, es la relación que tiene el tema de la modernización de la estructura económica del país, verbo y gracia el problema de la tierra. O sea, el problema de la tierra no solamente lo generan las FARC, el movimiento campesino, nosotros, no, es también la dinámica capitalista del país que entró en una fase de estancamiento y que necesita nuevas formas de propiedad, nuevas formas de producción. Miren ustedes eso. Santos, ¿qué ha hecho? Necesitamos más campo agrícola. ¿Sí? Y Santos dice, más latifundio. Y Uribe más latifundio. Más latifundio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Ustedes saben que la tesis de Santos es construir un capitalismo agrario moderno. ¿Sí? O sea, es entrar en lo que hizo Estados Unidos hace 100 años, con lo que hizo la revolución industrial inglesa hace 200 años. O sea, nosotros apenas vamos a entrar en eso. O sea, eso de moderno no tiene nada. Sí. Bueno, es que William Ospina tiene una muy buena frase que dice que qué interesante la modernidad colombiana. Lo moderno, que primero llegaron los carros y después las carreteras. Sí. Viste, por eso era mi pregunta que iba encaminada, que porque ya hablábamos de modernismo si todavía no hemos llegado a la modernidad. Bueno, quédate ahí. Filosóficamente hablando, pero podríamos resolverlo después allí en los de Fidel. Entonces, no, eso es muy caro. Entonces, tenemos la otra situación. Entonces, la diferencia de Santos con la visión del campo es la visión que yo podría hacer una analogía, valga las circunstancias históricas, entre el zar